Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, que tengan un bendecido día y gracias por conectarse. El tema que vamos a compartir el día de hoy es acerca del propósito y los cambios. ¿Por qué este es un tema importante? Primero que nada, porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, un propósito que se enmarca dentro de lo genérico de que nos habla la Biblia para todos los creyentes, pero también un propósito específico para cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha colocado. La palabra de Dios es clara respecto a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y por el otro lado, el Salmo 139, versículo 16, dice que mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En otras traducciones dice, tú diseñaste cada uno de mis días. O sea que Dios tiene un propósito. Estos dos versículos nos indican que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y también lo encontramos en otros pasajes de la Biblia, en el llamado a Isaías, a Jeremías, a Pablo, a Ananías, en fin, a una serie de personajes de la palabra de Dios, y Dios no hace acepción de personas. Si tenía un propósito para ellos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante conocer el propósito de Dios y vivir en el propósito de Dios? Por una razón muy sencilla, porque vivir en el propósito de Dios va a implicar una vida plena, una vida bendecida, una vida próspera, una vida en victoria. Y tenemos un caso muy claro con Adán y Eva. Dios les dio un propósito para ellos. El propósito de Dios para ellos era guardar y labrar la tierra que Él les había dado, el huerto específico que Él les había dado. Y Dios les dice: todo lo que hay aquí en el huerto, de todo pueden comer o pueden tomar, salvo el árbol del conocimiento del bien y del mal. El cumplimiento del propósito de Dios para ellos implicaba que iban a tener una vida plena, una vida fructífera, una vida bendecida, una vida en victoria. Pero ellos desobedecieron a Dios, cayeron en el pecado, y como consecuencia de ello, ese propósito de Dios se deterioró, ese propósito de Dios se corrompió, y resultó que al final, en lugar de vivir en una vida plena, bendecida, próspera, en victoria, vivieron una vida de limitación, vivieron una vida fuera del plan de Dios, una vida en victoria, una vida bendecida. Y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros no caminamos en la obediencia del propósito de Dios para nuestras vidas. Obviamente vamos a tener dificultades. Adán y Eva en el huerto solo tenían que tomar las cosas que el huerto producía, aparte de cuidarlo. Pero ya cuando pecaron y se desviaron del propósito de Dios, entonces lo que les pasó fue que comenzaron a tener problemas precisamente en el cultivo de la tierra. Primero tuvieron que salir del huerto. En segundo lugar, la tierra comenzó a producir espinos y cardos, y eso significa esterilidad. Aparte de ello, comenzaron a tener problemas entre ellos, y de la caída se derivan un montón de situaciones, y eso todo por no vivir en el propósito de Dios. Si bien es cierto, usted y yo en algún momento de nuestras vidas fuimos pecadores y nos desviamos del propósito de Dios, la palabra dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando somos salvos, Dios nos da una nueva oportunidad de volver a vivir en el propósito. Y ese propósito implica por lo menos tres cosas: una habilitación, una y un proceso. En cuanto a la habilitación, Dios nos ha dado capacidades, habilidades, talentos, dones, y condiciones y circunstancias para que Él ha preparado
para que caminemos en ese propósito. O sea, ya tenemos una habilitación de parte de Dios. Hay un allí también, así como la bendición de Adán y de Eva estaba en el huerto, en el ahí de Dios para ellos, no en cualquier parte de la tierra, sino en ese huerto. De la misma manera encontramos que Dios tiene un ahí, por ejemplo, con Elías, cuando viene la sequía en el pueblo de Israel, le iba a haber una hambruna. Dios le dice: ve al río Querit, ahí voy a enviarte a tal parte del río Querit, y ahí voy a enviarte los cuervos que te alimenten. Y después, cuando el río se comenzó a agotar, Dios lo manda con la viuda de Sarepta, aún ahí que Dios tenía para Elías, para el cumplimiento del propósito de Dios para con Elías. Y así es que con nosotros hay un ahí, no es cualquier ahí, no es cualquier lugar a donde nosotros queremos ir, es el lugar en donde Dios quiere que usted y yo estemos. La palabra también dice en Hechos 17, versículo 26 y 28, del 26 al 28, que de un solo linaje ha hecho Dios todos los seres humanos, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el lugar de su habitación para que le busquemos. Y eso significa que hay un tiempo y un ahí para cada uno de nosotros. El tiempo es hoy, el ahí es donde estamos el día de hoy. Y aparte, la tercera cosa que implica el propósito es un proceso, porque nadie llega a la tierra prometida sin pasar por el desierto. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, salió de Egipto hacia la tierra prometida, pero en el trayecto de Egipto a la tierra prometida tuvo que pasar por el desierto, y el desierto no era un lugar de limitación, ni un lugar de esterilidad, ni un lugar permanente. Era un lugar temporal y un lugar de preparación para poder entrar a disfrutar plenamente de las bendiciones de la tierra prometida. E igual es con cada uno de nosotros. Dios tiene un proceso que quiere trabajar en cada uno de nosotros para llevarnos de Egipto a la tierra prometida, al cumplimiento de todas sus promesas, y no solamente en la eternidad, sino también acá en la vida terrenal. Ahora bien, la parte ya tenemos la habilitación, ya tenemos el ahí. Ahora necesitamos enfrentar el proceso, y ese proceso implica cambios de mentalidad, cambios de ambiente, cambios de carácter. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Si las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, implica que debe haber una nueva manera de vivir, una nueva manera de enfocar nuestra vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de poner nuestros planes y nuestras metas. No va a ser cómodo, pero va a ser glorioso. El desierto no fue cómodo, pero tampoco fue totalmente incómodo. En el desierto tenían suplidas todas sus necesidades, en el desierto estaban guardados, protegidos, mientras iban de camino a la tierra prometida, mientras estaban siendo preparados. El camino de Egipto a la tierra prometida era de 11 días normalmente. El Señor los llevó en la primera etapa, que era la etapa de la preparación, los llevó por 2 años más o menos en el desierto, y la palabra de Dios dice que era para que se prepararan, porque ellos nunca habían enfrentado las batallas y los retos que iban a enfrentar en la tierra prometida. De la misma manera, nosotros necesitamos un tiempo de preparación para enfrentar las batallas y los retos que vamos a encontrar en el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, que significan nuestra tierra prometida, el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. No es cómodo el cambio, definitivamente no, pero es glorioso. ¿Por qué? Porque cada cambio que hay en nuestras vidas, Dios nos lleva a un nivel más cercano al cumplimiento de todas sus promesas para nosotros, a un nivel más cercano a una vida plena, bendecida, una vida en victoria, una vida en prosperidad. Ahora bien, el vivir esos cambios, el ir a la tierra prometida, implica por lo menos 4 cosas. El tener éxito en alcanzar la tierra prometida implica por lo menos 5 cosas.
El éxito en la vida espiritual, al igual que el éxito en la vida natural, requiere esfuerzo, requiere ciertas condiciones. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Si lo que se ve en el mundo es el éxito y el éxito es el resultado de una serie de condiciones, de la misma manera en el Señor el éxito es el resultado de una serie de condiciones. La primera condición es el esfuerzo y la obediencia. La palabra de Dios dice claramente en el libro en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es para la obediencia. Y la obediencia es un fruto del Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que si somos guiados por la palabra y somos guiados por el Espíritu, vamos a tener el fruto del Espíritu, que es la obediencia. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio. La templanza o dominio propio es la obediencia, y la obediencia es un fruto del amor, y el amor es el fruto del Espíritu. Y la palabra de Dios dice que Él ya derramó el amor suyo en nuestros corazones, de tal manera que el resultado del amor es la obediencia por amor, no por obligación, no por conveniencia, sino la obediencia por amor. Y entonces la primera condición es esforzarnos y obedecer. La segunda implica compromiso, un compromiso con Dios, un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con el prójimo. Y esto se corresponde con lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, que el mandamiento principal de la ley es amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que implica un compromiso. El amor es compromiso. También implica una responsabilidad. Usted, si bien es cierto, Dios hace la parte más importante de llevarnos a la tierra prometida, también nosotros tenemos una responsabilidad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntamente con Dios. Dios hace lo más, nosotros hacemos lo menos. Pero la palabra también en el libro de Eclesiastés nos dice que lo que tengamos a mano hacer, que lo hagamos. Así que implica también una responsabilidad. Implica además disciplina. El cambio requiere disciplina. Para cambiar, hablamos de cambiar, de que el cambio implica un cambio de mentalidad, un cambio de ambiente, un cambio de carácter, que vamos a abordar esos cambios en próximos perlas. Pero el cambio implica la disciplina de formar nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de decidir, nuevas formas de comprometernos, etcétera. Y eso requiere tiempo, y el tiempo implica disciplina. Y finalmente requiere diligencia, porque la palabra de Dios dice claramente en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del diligente prosperará, pero la mano del negligente empobrecerá. Recordemos entonces, como un primer punto, de que necesitamos cambiar para cumplir, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Necesitamos estar abiertos al cambio, y estar abiertos al cambio requiere esfuerzo y obediencia, requiere compromiso y responsabilidad, y requiere disciplina y diligencia. Son cosas que necesitamos romper, esa mentalidad de temor al cambio. Necesitamos romper esa mentalidad de acomodamiento, de conformismo, que eso es la herramienta del diablo, del mundo y de la carne, para que usted y yo no prosperemos, para que usted y yo no vivamos la vida abundante del Señor. Para nosotros, la carne no quiere hacer esfuerzo, la carne lo quiere todo fácil. Y el diablo aprovecha esa mentalidad de la carne para desanimarnos, para frustrarnos, para llevarnos al conformismo, para llevarnos a la inactividad, para llevarnos a
a la norma, a lo normal, digamos, a conformarnos con lo mediocre, con lo menos, cuando Dios quiere darnos lo más. Y el mundo, obviamente, también que obedece a la mentalidad del diablo, se confabula con la carne y con el diablo para robarnos a través de fomentar esa mentalidad. La gente quiere la vida fácil, el dinero fácil, el éxito fácil, pero la realidad de la vida y la realidad de la palabra de Dios es que no requiere esfuerzo, valentía, disciplina. Dios le dice a Josué en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9, cuando José va a emprender el camino a la tierra prometida junto con todo el pueblo de Israel, le dice: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Así que para vivir en la vida plena, en la vida abundante, en el propósito de Dios, es importante que cambiemos y que vayamos siendo transformados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y ese proceso de cambio implica esfuerzo, implica obediencia, compromiso, responsabilidad, disciplina y diligencia. Sin esas cosas no vamos a alcanzar esa vida plena en Cristo Jesús. Así que la exhortación, la invitación es a que dejemos de lado todo conformismo, toda comodidad, dejemos de lado toda falta de disciplina y de responsabilidad con nuestra propia vida y con el cumplimiento del propósito de Dios, para que podamos vivir esas vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuérdese, esfuérzate y sé valiente. Esa es la clave que Dios le da a Josué para que Josué tuviera éxito en entrar a la tierra prometida. Y es la misma clave que Dios nos da a nosotros: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido viernes. Si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a comunicar a través de este medio para compartir otra perla de la palabra. Y les mando un abrazo a cada uno y muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones.